Hola. Bueno, hoy les traigo un video que realmente es bastante personal, en el sentido de que surge de una inquietud propia con respecto a mi identidad. Entonces es bastante personal, o por lo menos yo lo siento como muy cercano, muy desde adentro. A la vez es un video bastante teórico y, si se quiere, como histórico un poco, porque pues es una indagación sobre qué quiere decir bisexualidad y qué quiere decir pansexualidad. Bueno, entonces voy a partir de unas premisas, es decir, de unos puntos como iniciales que tenemos que tener claros, que tenemos que tener todo eso aquí en común para poder hablar y saber que estamos hablando de lo mismo. ¿Listo? Las premisas, los puntos bases sobre los que vamos a empezar a construir a partir de aquí, ¿cuáles son? Aquí vienen los puntos claves. Primero, la bisexualidad y la pansexualidad son orientaciones sexuales. Esto es importante porque, como ya hablé en otro video, hay una confusión entre términos como orientación sexual, género, expresión de género, identidad de género, sexo. Y cuando partimos con una confusión de estas ya empezamos mal. Segunda premisa, podemos decir que estas dos son orientaciones sexuales que caben dentro de una categoría más amplia de orientaciones sexuales que ha sido llamada como no monosexuales. Es decir, esto quiere decir que es una categoría que implica que las personas sienten atracción sexual por personas de más de un género. Las atracciones monosexuales, por el contrario, son aquellas que hablan de personas que sienten atracción por personas de un solo género. Por eso sexuales, atracción por solo un género. Dentro de esta categoría caben las personas que son heterosexuales, que sienten atracción por personas del género contrario, y las personas homosexuales que sienten atracción por las personas del mismo género. Y entonces estas personas, las personas heterosexuales y homosexuales, aunque parecen tan distintas y claramente lo son, y se han generado tantas divisiones, y las personas hetero que odian tanto a las homo, pues la verdad tienen esto en común, que sienten atracción por personas de un solo género. Y entonces, como ya he dicho también en varios videos, la homosexualidad y la heterosexualidad se construyen de forma binaria, es decir, se oponen la una a la otra. Si te gustan las personas de tu mismo género, no te gustan las de otro género. Se construyen de forma binaria, se oponen y no pueden incluirse la una a la otra. En cambio, las orientaciones sexuales no monosexuales, como la bisexualidad y la pansexualidad, no caben en este binarismo homosexual-heterosexual, como dicen Harper y Swanson. Entonces, listo, la última premisa es la siguiente. Cuando estamos hablando de estas orientaciones sexuales, estamos hablando de unos modelos de sexualidad, es decir, de unas formas de conceptualizar, unas formas de entender la sexualidad que surgieron específicamente en el norte de Europa y que luego han sido traídas a otras partes del mundo, como muchas otras cosas. Es importante para mí decir esto porque cuando nos aproximamos a estos temas nos damos cuenta que en otras realidades culturales hay distintas formas de nombrar y de aproximarse a estos asuntos. Y entonces al hablar de esto surgen términos como verdaches o dos espíritus que vienen de distintos pueblos amerindios de América del Norte y que hacen referencia a personas que desde una concepción distinta a la nuestra nombraban algo que desde nuestra visión podríamos decir que son personas que tienen características de los dos géneros, y desde nuestra mirada entonces podemos decir que estas personas se acercan a lo que nosotros llamamos como personas no binarias. Igual que hay personas que desde otras realidades culturales podrían estar cercanas a lo que nosotros llamamos como personas homosexuales, bisexuales o pansexuales, por ejemplo. Sin embargo, hago esta claridad porque en realidad no podemos hablar de estas realidades así, porque eso sería un poquito etnocentrista y estaríamos trayendo unos términos de una realidad imponiéndosela a otra realidad. Y entonces lo importante acá no es definir a otras personas de otras realidades culturales como bisexuales, por ejemplo, sino ver que la forma en la que comprendemos las identidades de género y las orientaciones sexuales dependen totalmente de la sociedad en la que nacimos. Es un asunto totalmente cultural, y esto implica que nuestro contexto cultural define cómo entendemos las orientaciones sexuales. Pero, y aquí es lo más importante, esto no quiere decir que podemos escoger nuestra orientación sexual. Es decir, yo no puedo escoger si siento atracción por hombres o por mujeres, por decirlo en una forma muy simple y binaria. Simplemente lo que cambia a partir de la cultura, a partir de la sociedad, es la forma en la que yo interpreto, nombro y hablo sobre la orientación sexual, pero no puedo decidir mi orientación sexual.
Por ejemplo, si yo viviera en un contexto en el cual no se nombrara a las personas bi y pan de la forma en la que lo nombramos con esos términos, pues no me nombraría así y ya. De pronto me nombraría con otras palabras, de pronto ni siquiera me nombraría porque no sería importante dependiendo de la realidad cultural. Pero el punto es que igual yo seguiría sintiendo atracción por personas de distintos géneros. Y de hecho esto es lo que pasaba en el mundo occidental hace poco cuando no se nombraban a las personas bisexuales y pansexuales. La bisexualidad hace muy poco no existía como orientación sexual, pero eso no implica que antes de eso no existieran personas que desde nuestra mirada de este momento nombraríamos como personas bisexuales porque sentían atracción por personas de más de un género. De todas formas, hablar de esto pues sería hablar en una forma ahistórica porque estaríamos imponiendo un concepto de un tiempo a otro. Pero bueno, más allá de estas premisas, ¿cuál es la diferencia entre ser bisexual y pansexual? ¿Qué significa el ser bi o pan? ¿Por qué se usan estos dos términos? ¿Desde cuándo empezaron a usarse? ¿Por qué tienen que inventarse más cosas? Es que en serio no terminan de pelear por ser aceptadas como lesbianas y ya están molestando para ser aceptadas como bisexuales y además como pansexuales. Y entonces ahora para hablar de esto voy a hablar un poco de historia. Foucault dice que el binario sexual, como él lo llama, surgió a partir de la medicalización de la sexualidad que se dio en el siglo XIX. A partir de este momento se empezó a volver una parte importante de la identidad de una persona. La medicalización de la sexualidad surgió cuando la influencia de la iglesia empezó a ser un poco menor y en cambio empezaron a ser más influyentes e importantes las ciencias biológicas como la medicina. Y entonces, bueno, la medicalización de la sexualidad quiere decir que cualquier orientación sexual distinta a la heterosexualidad empezó a ser considerada como un cuadro patológico, como una enfermedad. Y entonces el hecho de que sea una enfermedad implica que puede ser tratada, curada con medicamentos, con tratamientos médicos. Antes de esto, como lo que tenía más fuerza y más poder al definir cosas era la iglesia y no la medicina, estas orientaciones sexuales no eran consideradas como enfermedades, sino como pecado. Una persona homosexual estaba cometiendo actos pecaminosos. Eso pues sigue manteniéndose hoy en día, pero digamos que en este momento lo que pasó es que pasó de ser más importante la consideración de las orientaciones sexuales como pecados a ser consideradas como enfermedades. En este momento en el que se dio la medicalización, también hubo otros cambios en la sociedad, como el aumento de la producción capitalista y la industrialización, lo que llevó al fin y al cabo a que hubiera un poco una reorganización en las estructuras familiares, a transformaciones en los roles de género y a que surgieran nuevas identidades. Entonces, a partir de todo esto, la orientación sexual se volvió una parte importante de la identidad de las personas. Y entonces, aquí una cosa importante es que al parecer, la homosexualidad como orientación sexual surgió a partir de la discriminación. La identidad de ser homosexual surgió entonces de la homofobia misma. Y esta para mí es una idea muy potente porque yo antes de ponerme a pensar en todo esto y a leer y todos estos temas, pensaba que era más lógico que hubiera surgido primero la identidad de las personas homosexuales y que estas personas buscaran hacerse visibles y entonces a partir digamos de esa visibilidad las otras personas alrededor empezaran a ser homofóbicas. Pero en realidad, según lo que yo leí en términos de esta historia, es que el proceso fue el contrario. La idea de que la identidad homosexual es importante surgió a partir de la discriminación y por eso a partir de la discriminación se empezaron a construir grupos de personas homosexuales que se reunieron para luchar en pro de su visibilidad y de sus derechos. Y entonces así empezó a crearse este colectivo gay, dentro del cual también se sentían identificadas personas que eran bisexuales, lesbianas y trans. Todos hacían parte de este movimiento porque al fin y al cabo todos se sentían marginalizadas por este sistema y luchaban y se encontraban juntos como un grupo. Y bueno, entonces cuando el grupo de personas gays empezó a tener cierto éxito, es decir, cuando lograron tener un posicionamiento bastante fuerte, se empezaron a separar y oír voces de otros grupos. Igual que luego en el feminismo se empezaron a oír las voces de las mujeres negras, de las mujeres indígenas y antes solo eran las mujeres blancas, un poco la misma historia. El primer grupo que se hizo oír, digamos, fue el grupo de mujeres lesbianas y empezaron a buscar tener un rol protagónico como el de los hombres gays, ya que ellas se sentían relegadas. Tanto así que el nombre de este grupo era el movimiento gay y no incluía por ningún lado a las mujeres lesbianas en el nombre.
Después de esto, lo que sucedió es que las personas bisexuales y transexuales también empezaron a reclamar como su espacio en el movimiento. Empezaron a nombrar sus diferencias y empezaron a querer también tener un rol más protagónico. Concretamente lo que sucedió con las personas bisexuales, que son las que nos atañen en términos de este video en concreto, es que las personas bisexuales y especialmente las mujeres bisexuales se empezaron a sentir discriminadas por las mujeres lesbianas. Y bueno, hay mucho que podría hablar sobre esto, sobre cómo vivían la discriminación dentro del grupo, pero el punto es que se empezaron a sentir incómodas. Esto sucedió alrededor de la década de 1980. Beth Fershteyn dice que del mismo modo que la discriminación construyó la identidad homosexual, el movimiento gay y lésbico construyó a las personas bisexuales como un grupo de opresión al no reconocer su existencia política y sus necesidades específicas, al contrario de lo que sí hacía con respecto a las personas homosexuales e incluso heterosexuales. Siguiendo esta línea de ideas, Burleson dice que, así como las comunidades gay y lesbianas son el resultado de la exclusión y la discriminación, la comunidad bisexual es el resultado de la exclusión y discriminación de parte de las comunidades gay y lesbianas. Ay, potelados. Entonces la historia vuelve a repetirse. La bisexualidad se vuelve parte de la identidad por la necesidad de afirmarse, de mostrar que vivimos situaciones distintas y que tenemos necesidades distintas a las personas homosexuales. Y esta necesidad de mostrarse, de visibilizarse, surgió de la discriminación que vivieron las personas bisexuales dentro de los movimientos homosexuales. Esta es muy resumida la historia de cómo las personas bisexuales empezaron a sentir la necesidad de identificarse como tal. Y para mí lo más loco de esto es que cuando yo leí esta historia me sentí muy identificada porque me di cuenta que la historia en grande, es decir, la historia de las personas bisexuales dentro del movimiento LGBTI en general, se repitió tal cual en mi historia pequeña, porque mi historia personal de identificación en términos de mi orientación sexual es exactamente esa. Es decir, yo por muchos años no sentí la necesidad de identificarme de ninguna manera. Simplemente pues me atraía la gente y ya, yo sabía eso, tenía esa sensación de pues me atrae la gente, no un género. No entiendo por qué hay que hablar de género en términos de la atracción, sino yo ya me siento cómoda con alguien, entonces me atrae y entonces no me importa de qué género sea. Y también porque el asunto de las etiquetas nunca me ha gustado mucho, nunca me he sentido cómoda con ellas, siempre me ha fastidiado que me pidan que me defina en términos de esas etiquetas, entonces como que no me definí, no sentí la necesidad de definirme. Pero hace unos años fui a una conferencia LGBTIQ+ latinoamericana y estuve con distintas personas pertenecientes a esta comunidad de distintas partes de Latinoamérica por unos días. Y fue precisamente en ese momento que sentí la necesidad por primera vez de identificarme de algún modo porque me sentía discriminada por no ser lesbiana. Durante esos días recibí comentarios constantemente que me hicieron sentir incómodo. Me decían cosas como por ejemplo, bueno, pero te tienes que definir si te gustan los hombres o las mujeres. A ver, cuando miras a hombres y mujeres en las calles, ¿quiénes te atraen más? Tranquila, puedes estar confundida, pero ya vas a ver que algún día vas a saber quiénes te atraen. O tranquila, ya vas a ver que algún día te vas a definir. Pero ¿con quién has tenido más relaciones? ¿Con hombres o con mujeres? Tranquila, si solo te gustan los hombres también puedes aceptarlo. Cuando les estoy diciendo que me gustan las mujeres también, bueno, gracias por oírme. El mundo es muy empático. O también comentarios como, pero tú no tienes pinta de ser lesbiana. Bien por ti. Y bueno, el caso, preguntas y comentarios de ese tipo todo el tiempo. Y bueno, comentarios así que efectivamente son muy binarios. Cuando yo lo que les decía es, pero no entienden que no les estoy hablando de si me gustan más hombres o mujeres, sino que no me importa de cuál género sean. Me da igual, exactamente igual. Y bueno, entonces fue ahí en ese momento que me di cuenta que era muy importante nombrarme de algún modo. Y en ese momento, en medio del tumulto y la locura, me dije a mí misma, ok, tengo que nombrarme de algún modo para decirle a las personas, soy esto, y que tal vez entiendan que hablo en serio cuando digo que no solo me gustan los hombres o las mujeres. Y ahí decidí nombrarme y decir que soy bisexual. Y muy rápidamente después de eso me di cuenta de que prefería nombrarme como pansexual en vez de como bisexual. Pero bueno, esa es otra historia a la que volveré más adelante.
Y bueno, esta última parte de mi historia, en la que decidí nombrarme como pansexual y no como bisexual, también es similar a la historia de las identificaciones en términos de orientación sexual, porque también en algún punto de la historia, hacia la década de 1990, algunas personas empezaron a separarse de esta identificación de bisexualidad porque no se sentían cómodas por distintas razones, de las que también hablaré más adelante. ¿Está lloviendo? Está recontra lloviendo, me cago en Dios.